Saludo cordial tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Cuando nos prometen algo o cuando esperamos algo, nos llenamos de expectativas por lo que ha de suceder o por lo que hemos de recibir. Bien sea que hablemos de viajes, que hablemos de regalos, que hablemos de personas, vehículos, tecnología, en fin. Creo que las expectativas que nos creamos son grandes alrededor entonces de todas estas promesas o de lo que esperamos. Y a veces se espera algo bueno, algo que consideramos bueno, pero cuando se recibe o cuando sucede, digamos que a veces nos sorprenden porque es algo más que bueno, digamos que es algo maravilloso, grande, digamos más de lo que uno esperaba. Aunque en muchas otras ocasiones también puede ser decepcionante porque de pronto no es lo que uno esperaba o lo que uno pensaba. Con el Señor Jesús, Él mismo les prometió a sus discípulos que recibirían poder. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, les dice claramente que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, un poder especial para algo especial también, para llevar a cabo una misión especial, ser sus testigos. Pero, ¿hasta dónde los discípulos de la época de Jesús dimensionaron el poder del Espíritu Santo prometido? ¿Y hasta dónde nosotros hoy valoramos el Espíritu Santo? ¿Qué tan sorprendente es el Espíritu Santo para nosotros? Espíritu Santo que ya no tenemos que esperar porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en ti, hermano y amigo. En esta ocasión quiero invitarlos de una manera especial para que nos ubiquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos ubicamos en esta oportunidad en el capítulo 2. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos.
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bendición de hoy. Nos das la oportunidad, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Permítenos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, entender la enseñanza que tienes para todos nosotros hoy. Y te pedimos de manera muy especial que podamos hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos y amigos, hoy vamos a ver cómo se recibe entonces un poder, pero también cómo se da el cumplimiento de una promesa. Poder recibido y promesa cumplida. El ministerio como tal de los apóstoles empezó aquí en Jerusalén el día de Pentecostés, después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo para dar cumplimiento al plan de Dios según lo había prometido. Y podríamos decir también que fue esa ocasión, o en esa ocasión, que nació el nuevo pueblo del Señor, que nació la iglesia del Señor. Por lo tanto, esa fecha debe recordarse en base a estos dos motivos: ministerio de los apóstoles y nacimiento de la iglesia de Cristo. Pero ¿qué encontramos en la porción de hoy, en este capítulo 2, en sus primeros 13 versículos? Lo primero que encontramos es la venida del Espíritu Santo, es el cumplimiento de esa promesa. Y el libro de los Hechos, como lo acabamos de decir, relata el origen de la iglesia. Y su base fundamental se encuentra aquí en el segundo capítulo de los Hechos, donde se describe cómo se cumplieron los eventos mencionados en el capítulo anterior, específicamente en los versículos 4 al 8 del capítulo 1 de Hechos. El Señor había mandado a sus discípulos a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran allí los acontecimientos prometidos. Podemos verlo ahí en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Porque serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice ahí la palabra. El Espíritu Santo vino sobre ellos entonces en el día señalado, la fiesta de Pentecostés. La referencia a ese día en especial nos dirige la atención hacia el ciclo anual de fiestas del pueblo judío establecido ahí en Levítico 23. Cada fiesta entonces servía para recordar alguno de los eventos de mayor importancia ocurridos a través de su historia. Les permitía entonces hacer memoria de las bendiciones especiales que habían recibido en el pasado. A la vez tenían, podríamos decirlo, que una base profética, porque miraban hacia el futuro, a los principales eventos que Dios había planeado en cuanto al porvenir de la nación judía. Entonces, esas fiestas les ayudaban a dar una mirada hacia atrás, pero también los mantenía con la esperanza hacia el futuro, con esa mirada hacia adelante. Las primeras 4 fiestas podríamos decir que constituían una unidad.
Todas ellas tenían una duración de 7 semanas o 50 días. La Pascua era la primera de las 4 y Pentecostés era la última, siempre 50 días después. La fecha de ella se determinaba en base a la primera, demostrando así la relación que había entre ellas. Estamos hablando entonces de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, estamos hablando de la fiesta de las primicias, estamos hablando de la fiesta de la ofrenda mecida o la fiesta de las semanas. Las otras fiestas se celebraban más adelante del año. Así que este esquema de las fiestas nos demuestra que Pentecostés estaba identificado con la Pascua. La expresión que Lucas utiliza afirma que el significado profético del día de Pentecostés se llenó con la venida del Espíritu Santo exactamente 50 días después de que se había dado cumplimiento al significado profético de la Pascua. Cristo murió como el Cordero de Dios inmolado para quitar los pecados del mundo. Y el Consolador, el Espíritu Santo, vino después para darnos un nuevo comienzo, para darnos la capacidad de vivir en novedad de vida, en una nueva vida. El Espíritu Santo, por medio de su obra, al naciente pueblo, entonces ese pueblo ha sido recogido, ha sido unido y ha sido presentado a Dios. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los seguidores de Jesús, dice la palabra que todos estaban juntos, que estaban esperando unánimes, ahí en el versículo 1 del capítulo 2. Y el Espíritu Santo manifestó su presencia entre ellos por medio de señales físicas. Dice la palabra que un estruendo como de viento, y que también vino por medio del conocimiento de lenguas extranjeras que llamaron la atención a todos los presentes, a todo el público presente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron controlados por él y empezaron a hablar en idiomas. Hay que tener en cuenta que eran idiomas que nunca habían estudiado, de tal manera que los judíos que habían venido a Jerusalén desde las naciones paganas vecinas, es decir, desde otras regiones, entendían el mensaje que predicaban como en sus propias lenguas. Eso era lo maravilloso de este evento. Pero las consecuencias de esta obra del Espíritu Santo, o específicamente las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo, porque la palabra nos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, ahí en el versículo 4 del capítulo 2. Podríamos decir que las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo son diversas, pero veamos algunas de esas consecuencias, hermanos. La primera consecuencia de la llenura del Espíritu Santo podríamos decir que es hacer que muchos se conviertan al Señor. En Lucas, si vamos a Lucas al capítulo 1, versículos 15 y 17, mire lo que nos encontramos ahí. Ahí cuando se dio el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el ángel del Señor le habla a Zacarías, el padre, y le dice de la siguiente manera: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel
se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, la primera consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es que hacer que muchos se conviertan al Señor. Otra consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es que trae bendición. Y esto lo podemos ver también en Lucas capítulo 1, en el versículo 41 en adelante. Y ahí nos encontramos cuando María le hace la visita a su prima Elizabeth, ¿sí? Y encontramos ahí en el versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Trae bendición, hermanos. Entonces hace que muchos crean, que muchos se conviertan al Señor, pero estar con la llenura del Espíritu Santo también trae bendición. Otra consecuencia de la llenura del Espíritu Santo la encontramos en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 67, y podemos ver que entonces otra consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es que puede dar profecía, que se puede dar profecía, que por medio de la llenura del Espíritu Santo se puede dar profecía. Versículo 67 del capítulo 1 de Lucas. Y Zacarías, estamos hablando del padre de Juan el Bautista, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bueno, ahí en los versículos siguientes se pueden dar cuenta que fue lo que profetizó. Otra consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es que se puede hablar en lenguas extranjeras, en lenguas no conocidas. Otra consecuencia de la llenura del Espíritu Santo es que se puede dar reprensión y castigo. Cuando un mago trataba de apartar de la fe a un procónsul que deseaba escuchar la palabra del Señor, el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, ustedes pueden ver que Pablo entonces reprende y castiga entonces a este mago que pretendía entonces apartar de la fe a este procónsul. Ahí en el capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Miren todas las consecuencias que podemos encontrar con la llenura del Espíritu Santo. Otra consecuencia que podemos encontrar con la llenura del Espíritu Santo es que se puede alabar al Señor y se le puede entregar toda su misión. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 18, encontramos: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces miren ustedes, hermanos, todas las consecuencias que trae la llenura del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo entonces también se puede proclamar entonces la palabra de Dios. Ahí en el libro de los Hechos podemos encontrar muchas porciones que corroboran entonces esta consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Ustedes pueden ir a Hechos capítulo 4, versículo 8, versículo 31 al 33, pueden ir al capítulo 9, versículo 17, pueden ir al capítulo 13 a partir del versículo 50 y se pueden deleitar con todas estas consecuencias de la palabra de Dios en cuanto a que se proclama la palabra de Dios. Y hermanos y amigos, en estos tiempos
en que nosotros estamos viviendo, en estos tiempos en que todo el mundo anhela ver manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, se ha descartado la importancia de la predicación de la palabra. Debemos reconocer que predicar con poder la palabra de Dios requiere del control del Espíritu Santo. Jamás podremos cambiar la vida de ninguna persona por medio de nuestro propio esfuerzo. La proclamación eficaz es producto entonces del poder y de la dirección del Espíritu Santo. Es más, debemos entender que cualquier trabajo que se haga en la obra del Señor para que sea efectivo debe realizarse en el Espíritu. Muy bien, pero en la porción de hoy, en este capítulo 2 de Hechos, también nos encontramos una pregunta de los observadores, ahí a partir del versículo 5 en adelante. Y vamos a analizar, a profundizar un poco alrededor de esta pregunta de los observadores. La evidencia de la presencia del Espíritu fue observada por los judíos que habían llegado a Jerusalén para la fiesta. Y Lucas los presenta a estos varones de una manera muy especial. Dice que de varones piadosos. Y creo que la palabra que utiliza se refiere a alguien, digamos que correctamente religioso, por describirlo de alguna manera. Pero estos testigos presentes en esta ocasión eran en gran parte judíos fieles a la revelación de la ley. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Judíos fieles a la revelación de la ley, que hacían los sacrificios indicados, que esperaban la llegada del Mesías, que confiaban en Jehová, pero que estaban esparcidos por muchas regiones del mundo a causa de las persecuciones que les hacían a estos judíos, a las persecuciones que le hicieron al pueblo judío. O sea, ellos se dispersaron por muchas regiones del mundo. Y uno lo puede corroborar porque donde quiera que Pablo viajaba, se encontraba una sinagoga donde se reunían los judíos. Entonces, los oyentes que aceptaron el mensaje que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, simplemente respondieron en forma consecuente a la verdad que habían aprendido desde su niñez. Estaban en espera del Mesías y cuando llegó, acudieron a él para pasar a formar parte del nuevo programa que había sido revelado. La disposición de recibir la verdad se pone de manifiesto en la respuesta que habían visto. Se dieron cuenta de que estas señales tenían un significado y deseaban conocerlo, deseaban conocer qué significaba todo eso, porque dice la palabra que estaban asombrados por lo que sucedía, estaban asombrados por lo que estaban observando, por lo que estaban viendo. Reconocían que el mensaje presentaba las maravillas de Dios. Por eso se preguntaban, ¿y qué quiere decir todo esto? Pero a pesar de tantos milagros, no faltaron los incrédulos que no estaban dispuestos a creer y se burlaban incluso de los discípulos. Sin embargo, se da la impresión de que era una minoría de los presentes en aquel día. Incluso en las burlas a estos que creían, decían que estaban borrachos. Entonces los judíos fieles, podríamos decir que querían saber la verdad. Es evidente entonces, hermanos y amigos, que la mayoría de los testigos presenciales en aquel día eran judíos fieles que habían venido a Jerusalén a cumplir con las obligaciones religiosas conforme a lo estipulado por la ley mosaica.
estaban seguros que Jesús iba a cumplir sus promesas, deseaban la llegada del Mesías. Al llegar a Jerusalén, esta vez habían oído del Jesús que se había presentado como el Mesías, como el Salvador. Pero a los líderes religiosos de la época lo crucificaron. Y estos líderes habían pensado que con esto habían terminado con el asunto, ¿sí? Con la embarrada que habían hecho. Sin embargo, de repente ocurrió algo extraordinario que no podían explicarse. Veían y oían señales sobrenaturales que les obligaban a buscar una explicación y querían saber de qué se trataba todo esto. Buscaban la verdad, pero ese sermón de Pedro que viene a continuación de ese versículo 13, pero ya queda como tarea para ustedes, tenía ese objetivo entonces de contarles de qué se trataba. Llenura del Espíritu Santo. Y una reflexión que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no tenemos la llenura del Espíritu Santo? Y de antemano, todos nosotros hoy sabemos que cuando aceptamos, que desde el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo, lo recibimos y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa pues? ¿Que no sentimos su llenura? ¿Será que no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Será que no calificamos como cristianos piadosos, como aquellos varones piadosos descritos en esta porción? ¿O simplemente calificamos como unos simples seguidores, como unos simples de la multitud, como unos simples espectadores que llegan a mirar la novedad? Realmente, ¿cómo calificamos nosotros? ¿Como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos, o como unos que simplemente hablamos demasiado, hablamos mucho? ¿Qué nos falta? Sería una reflexión para todos nosotros hoy. ¿Qué te falta? ¿Qué estamos haciendo mal o qué estás haciendo mal? Estando llenos del Espíritu Santo, como lo dice la palabra, tendríamos un poder sobrenatural, tendríamos un poder descrito y prometido a todos nosotros, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y ya acabamos hace unos instantes de recorrer, de describir las consecuencias de estar llenos del Espíritu Santo, y las consecuencias son muchas y son maravillosas. Vimos que estar llenos del Espíritu Santo o con la llenura del Espíritu Santo podemos hacer que muchas personas se conviertan al Señor. Entonces, ya tendríamos que mirar, bueno, ¿cuántas personas hemos llevado a convertirse al Señor, a que crean, acepten a Jesucristo? Otra consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo es que podemos ser bendición para muchos, podemos llevar bendición a muchos otros. Que podemos tener profecía para muchas personas, aunque la profecía ya está aquí, toda completa en la palabra del Señor. Que podemos hablar de muchas maneras, en muchas lenguas, que podemos hacer reprensión y castigo cuando algunas personas de pronto quieran tergiversar la verdad, quieran tergiversar la palabra de Dios,
quieran hacer desviar a muchas personas de su creencia. Con la llenura podemos alabar al Señor de muchas maneras, con cánticos, con himnos, pero la mejor manera de alabarlo es con nuestra obediencia. Y decía parte de la multitud en aquella ocasión: ¿qué quiere decir esto? Decían en ese entonces: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene este? Dirían de Jesús. Y hoy de nosotros, ¿qué podrán decir? ¿Pero qué tiene este? ¿Qué tendrá este? Pero lo dirán en sentido positivo aquellas personas que nos observan, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo procedemos. Aquellas personas que te conocen, que dirán: ¿qué tiene este? Pero en sentido positivo o en sentido negativo. O simplemente cuando te ven, a lo mejor estarán pensando como muchos en aquella época: no, estos están borrachos. ¿Será eso lo que piensan de muchos de nosotros o lo que piensan de ti? O simplemente cuando dicen: no, este es un fanático religioso que habla pero hace lo contrario o vive diferente a lo que dice. Qué bueno que pudieran todas esas personas a nuestro alrededor decir: este tiene algo que a mí me gustaría tener. ¿Qué es? Qué bueno que esa respuesta en esas personas fuera: este tiene la llenura del Espíritu Santo. O que ellos mismos dijeran: no, es que está lleno del Espíritu Santo. Hermano y amigo, yo te invito en esta ocasión entonces para que te entregues de corazón al Señor y para que de la mano del Señor, en completa obediencia, entonces, y en tus oraciones, le pidas al Señor entonces que el Espíritu Santo que tú ya tienes, porque crees y has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, entonces que el Espíritu Santo te conceda su llenura, porque con ella vamos a poder hacer muchas cosas, porque con ella entonces vamos a tener poder. Y tendrán poder, pues ya lo tienes. Pídele al Señor entonces que te dé la llenura para que puedas hacer cosas maravillosas en nombre del Señor. Un abrazo, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga ricamente.